que parezcamos mínimamente Sí, serios. bueno, eso es muy ambicioso, Manolo. Bueno, Hungría. Iba a decir Hungaroring, madre, Bueno, tenemos una edad para poder recordarlo, para sí. poder recordarlo. Ballantón Park. Yo no me acuerdo, o sea, que la edad la tendréis vosotros. Ya Hungaroring está. fue. ¿Tú sabes por qué me acuerdo yo de Hungaroring? Porque fue donde ganó Eddie Lawson con la Calliva. La última victoria que hizo. No, la única que hizo con la Calliva, que fue cuando Sí, que estaba en mojado y él salió con el Lee y la pista se secó. pues no me acuerdo si fue así. Pero bueno, Bueno, tenía una chicane, no 14 no como 14. tiene este circuito, que bueno, o sea, como no hicimos el programa de Barcelona, que hubo tanto ruido, es que esto de los intereses cada vez me pone más de mala leche. Hubo tanto ruido con lo de que es seguro el circuito de Barcelona, se puede correr en el circuito de Barcelona, y luego vas a Balaton, se pegan la gran hostia en la primera curva y todavía no he oído a nadie, ni leído a nadie decir, también es verdad que estoy de vacaciones, pero no he leído ni oído a nadie decir, ¿se puede correr en Balaton? Parece ser que el año que viene ya no corren. Es No, pero no corren no corren por seguridad. Corren porque había un cambio de gobierno en Hungría y en Hungría han hecho como Milei, que ellos no necesitan pagar un cano para tener un gran premio al que no va nadie. Entonces, Dorna ha dicho sí. que si no cobra no va. Pues mira, en este caso me parece bien porque realmente el circuito es detestable. O sea, pero así, detestable. Entonces, no habrá quien se apunte la medalla de la seguridad, habrían que además, es algo que ha salido por un desliz que tuvo Banaya, porque le preguntaron: "Oye, ¿qué te parece el refaltar?", porque parece ser que han refaltaron la curva 1 y parece ser que el asfalto nuevo de la curva 1, donde de 22 pilotos, 21 la hicieron bien, por la culpa es de reasfaltado. Entonces, y ya sabéis qué pienso, ya lo he dejado ver. Le preguntaron por eso y Banaya dijo: "¿Y qué más da si el año que viene no corremos aquí?". Entonces como que saltó la liebre en ese comentario y ya pues lo que pasa con estas noticias, que las sabe todo el mundo, pero nadie las quiere decir porque por si alguien sabe. En fin, Sí, no, pero más allá de problema. eso, Manolo, es ¿de dónde demonios salen estos intereses de vamos a hablar de Barcelona y lo peligroso que es? Que incluso hubo medios tipo, no sé si fue motociclismo o AS, que, bueno, una periodista hacía un vídeo diciendo es peligroso, los accidentes y tal. Que, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien ha estado en pista y sabe más o menos cómo va esto? No me fastidies. El pro- Hay un problema también muy fuerte con el tema de la prensa actual, que es que yo, quiero decir, esto es muy de Publio Escipión el africano. Es decir, divide y vencerás. Y es lo que ha pasado con la prensa. Es decir, la prensa se ha diversificado de tal manera que hay un montón de medios muy pequeños que necesitan clic. Nosotros en Motorreina eso lo hemos vivido. Es decir, nosotros tuvimos una época buena, pero joder, ¿qué nos costó? Nos costaba la vida directamente. Es decir, parecía nuestra primera ocupación el tener ahí sí. una cuota de público y de mantener contenido y tal. Y entonces hay que publicar lo que sea. Si tú te das cuenta la cantidad de publicaciones que hay ahora, que es decir, el 95% dicen trivializar a partir de las trivialidades que ha dicho un tío que estaba en el circuito. Hostia, es que estás sacando un tema que me está poniendo. Ya, pero bueno, Y, pero es que todo y luego, entra no, dentro de un tubo. Es decir, quieto, parado. Déjame terminar mi frase. Que me pone cachondo este tema. Porque siempre. Sí, sí, exacto. Parecías un emoji. Además, como también tienes la forma. sí. Bueno, bromas aparte. Que como tenemos en España digamos que la televisión es Dorna o MSEC
o como quieras llamarle, no investigan más allá, no explican más allá, como por ejemplo si puede pasar con TNT, que además les han pasado la mano por delante a la edición de vídeo de Meseg o Dorna, con eso de las vueltas fantasmas, pudiendo sobreponer un piloto sobre el otro. Una pasada. O tenemos a Sky Televisión en Italia, que son ellos quienes generan el contenido y hacen periodismo, aparte de informar de lo que hay allí, hacen periodismo de investigación. Y lo que sucede es que en España, como pues lógicamente forma parte del establishment, no se dice nada más allá de lo que interesa decir al gobierno de ese momento, y por lo tanto se están generando una cantidad de zonas grises, que una cantidad enorme de charlatanes, esa es la palabra, y además buscarlo en el diccionario, de charlatanes, están aprovechando para esas cosas que dices tú, ¿no? Que uno dice una cosa trivial de una trivialidad. Porque además, la prensa escrita en España, pues, que lo estábamos hablando antes, tampoco es muy... No existe. Dejó de mm, existir. No, sí que existe. Lo que pasa es que les piden cosas, y esto lo he podido vivir de primera mano y hablar con los protagonistas, incluso con gente que trabajaba en la Gacheta de los Sport, que les piden relleno, que a nadie, o sea, tienen números y a nadie le interesa esto. Nadie por lo deportivo te va a entrar en un artículo, tienes que meter morralla. Y la persona que conozco dejó la Gacheta de los Sport precisamente por eso. Y porque cada vez iban a limitarle más los viajes a los circuitos, etcétera, etcétera. Y en España también hay determinados periodistas que no les dejan publicar o escribir más cosas. De hecho, hablaba una vez con Jaime Martín de esto y dice, joder, ya me gustaría a mí poder hacer investigación. Ya me gustaría a mí. Bueno, pues claro, no hay manera. Pero bueno, el caso es que al final estamos aquí, se trivializa con muchas de estas cosas, quiere decir, ahora toca decir que esto es seguro, ahora toca decir que esto es inseguro, ahora sale esta información pero la contamos, pero no la contamos porque no es una información agradable al promotor, se llame como se llame, que como que por ejemplo se deja de ir a Hungría no porque sea inseguro, sino porque los húngaros han dejado de pagar para que vayan allí. O sea, si el gobierno húngaro siguiera pagando el canon de MotoGP, el año que viene se vuelve a correr en Hungría, después de todo lo que ha pasado este año. O después de todo lo que nos estamos temiendo que hubiera pasado en mucho tiempo, en los pocos años que se lleva corriendo allí. Y bueno, pues ya está, así estamos. Y así hay muchas cosas que nos van. El caso es que, por ejemplo, se habla de muchas trivialidades, se habla de muchas historias, se habla del accidente de MotoGP de Jorge Martín, que el esfuerzo, ahora que está tan de moda decir la sincronizada, yo no creo que dé para sincronizar, yo creo que lo tenemos, que la prensa o como tal, lo tienen tan interiorizado que es que ya directamente pasamos a no buscamos culpables, pasamos a disculpar a Jorge Martín. Esto le podía haber pasado a cualquier otro, esto le podía haber pasado tal. Bueno, si le llega a pasar al mismo Raúl Fernández, al cual están tildándolo de agresivo cada vez que sale por la tele, es que es muy agresivo, es que entra no sé qué. Si le llega a pasar a Johan Zarco o le llega a pasar a Bezeki, que se ha llevado puesta a no sé cuánta gente, el discurso todos sabemos que sería otro, por supuesto. Y yo, por ejemplo, me he acordado de cuando hicimos el artículo para que la gente entienda lo interiorizado que está esto de decir, no, es que hay que hacer artículos que sean amables, que sean tal. Cuando Rubén le dijo a David que vio la foto de Marc Márquez y dijo, este tío tiene el nervio radial jodido, y nosotros nos apoyamos en su experiencia para hacer un artículo, ¿cuánto tiempo tardamos en sacar ese artículo? Porque nos daba miedo por si alguien nos llamaba la atención. Pues yo creo que tardamos un mes y pico. Sí, asegurando, sí, No sé cuántas, sí, sí. a ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo redactamos, a ver cómo no sé quién, ¿sabes? Y al final está todo tan interiorizado que ahora salta uno diciendo burros de fichaje, está todo bien dicho, salta uno diciendo
diciendo mentiras que hasta incluso pueden ser que las diga interesadamente, como ha pasado. Vamos a acordarnos de cuando Pedrosa había fichado por Yamaha y aquello fue un favor que le pidieron a una periodista en concreto. Oye, suelta este bulo porque me interesa. Porque tal, eso no pasa nada. Pero decir verdades como un templo. Mientras tanto, ¿sabes a quién están estos chavales que se están jugando la vida? Y vamos, y es lo que quiero decir, fijaos, de todo lo que se está hablando, todo lo que no se está hablando, pero de David Muñoz no habla ni Dios. Y está con la cadera rota y un brazo roto. Y la otra mitad del cuerpo también todavía arreglándose. Entonces se pone el foco fuera de lo que hay que poner. Sí, sí, sí. Es curioso que hay que decir que en ese sentido esa lesión fue en una zona de recta, que teóricamente es casi la menos peligrosa del circuito, ¿no? Pero bueno, pues tuvo la mala fortuna para que la gente lo que hace un tiempo ve motos, pues en 2016 en Argentina Rossi hizo un movimiento con la moto, la rueda trasera de su Yamaha tocó La la delantera de Marta. delantera de la Honda de Márquez Ujú. y se fue al suelo. Y fue exactamente eso. Es Sí. decir, no hay una intencionalidad, no hay una situación No, en este caso no. exactamente de riesgo, pero que este tío está pasando por las trincheras de todas las guerras que hay, ¿eh? Eh, Pobre David. lo de que era el fémur izquierdo, lo que tenía tocado de la otra. Y ahora el otro lado, por Dios. David, Hola, hola. estoy aquí. Uy, No. ¿oyes algo, Manolo? A ver, Espera, he que voy a poner apuntado la música de algunas Cuarto cosas. Milenio, porque esa ha sido una psicofonía. He apuntado algunas cosas porque os estaba escuchando y bueno, mientras no hay nada que aportar, prefiero escuchar, la verdad. Y tantas cosas interesantes que decir, pues aprendo. Decía Lucio sobre el trazado del circuito. Montmeló, las críticas a Montmeló. Claro, si es que el problema no es, el problema es el trazado. Y todo trazado cuya primera curva tenga el trazado que tienen estas primeras curvas, en las que prácticamente inviertes el sentido de la marcha, se va a liar. Con motos tan potentes, llegan todos hechos un pelotón. Es normal, se va a liar y se lía. Ya no es una cuestión de que se llame Montmeló o se llame Balaton Park, es el trazado de la curva. Y mientras se aseguren que las motos llegan tan pegadas, se va a liar, porque todos tienen la intención y se ven capaces de superar al que va adelante, del tirón. Lo que no entiendo de ninguna de las maneras es ni la intención de Jorge Martín de adelantar tantas posiciones en la primera curva de la primera vuelta, ni la trayectoria que llevaba, trazando tan por dentro. Es verdad, hay más pilotos en pista, no puedes hacer otra trayectoria. Es verdad, pues entonces llega el momento de ser un poco más conservador, porque si no, te vas a caer tú y vas a dejar a caer el resto. Y eso lo tienes que saber, y más en la categoría reina. Después, trivialidades. Se estaba quejando Mark hace una semana precisamente de eso, del poco tiempo que les queda para poder dedicarse a lo que quieren dedicarse, que es a pilotar y a ser lo más rápido y lo más profesionales posible. Tanto es así que ya no tenemos ni warm-up de Moto 3 ni de Moto 2. ¿Para qué? Para montar a los pilotos de MotoGP encima de un cajón con ruedas y que se den una vueltecita por el circuito para que la gente los vean a 150 metros de distancia. ¡Ole tu huevo! ¿Sirve de Pero tiran nada? camisetas. Sí. En, Tiran camisetas y están tan lejos que casi no llegan. La mayoría se lo quedan los comisarios que están allí en el vial. en Hungría no salieron. En fin. Lo que decíais de asegurar la información. Nosotros hemos sido siempre un medio pequeño, comparado con otro, un medio muy pequeño. Incluso con las mejores cifras que hayamos llegado a tener, un medio pequeño. Yo no soy periodista. Pero oye, siempre hemos tenido la intención de asegurar aquello que publicábamos. Y cuando llegó lo de Márquez, lo aseguramos. Con nuestros miedos, con nuestras dudas, todo es cierto, pero lo aseguramos. Y no pocos mensajes nos llegaron de personas que estaban involucradas en el proceso de recuperación de Marc diciéndonos que nos estábamos metiendo en los tomates. ¿Os acordáis, verdad?
pero lo publicamos. ¿Ha tenido repercusión? No. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente lo que busca son trivialidades. Y ya le asignan a ciertos perfiles esa capacidad de ofrecerme un contenido de calidad. Y resultó que todo lo que íbamos publicando puntualmente se iba cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que ya no es solo un problema de lo que se publica, es un problema también del que busca la información. Claro. No buscan una información. Nadie se para a leer un artículo de... Esto lo hemos hablado también. No se pueden hacer artículos muy largos porque nadie se para a leer un artículo largo. No. Y es una pena. Pero, Es una pena, pero pero es mi- así. Y es el panorama que tenemos. Yo creo que el problema está en los dos extremos, tanto en el que él publica como en el que la persona que consume. pero mira, ahora Y tenemos, ahora tenemos un ejemplo además bastante digno. Esta semana estamos escuchando a un Motorsport, Ricard Llobet, también en Dura la Vida empezó Oscar Aro, tal. Ahora todo el mundo. Oscar Aro está en Dura la Vida ahora. No, en Dura la Vida no, con Nico Gas, perdón. Ah, vale. En el pero él Revival. estuvo, ¿no? En los inicios sí que aparecía, creo recordar. No me Bueno, da acuerdo. igual. Bueno, estamos hablando de quizá la gente que tenga más seguidores en el tema este de lanzar vídeos y de hacer vídeos con mucha producción, con mucha pasta, bien hechos, vamos a decir las cosas como son. Y tal. Y muy divertido. A mí el Revival me parece me parece muy entretenido, más que Dura la Vida. Pero bueno, el caso es que ahora esta semana parece que había una consigna que es Manu González merece la MotoGP, no sé cuántas, ahora ya esta semana de repente está... Que nosotros llevamos defendiendo a Manu González no sé cuánto tiempo, lo entrevistamos todo el año. La semana pasada se escribió un artículo, publicamos un artículo diciendo que era un fallo de sistema. O casualidad, esa frase la han ido repitiendo por todos los medios estos, del fallo del sistema de MotoGP si Manu González no existe y tal. Pero al final también es cierto que no es que ya el público no tiene ni puta idea de lo que quiere, pero si tú no le ofreces eso, si tú ya ninguneas cierta parte de tu producto, es decir, porque tú puedes hacer un producto divertido. Top Gear era un programa divertido, se reían de los coches, tal, pero llegaba un momento que hablaban del coche. Esto es lo mismo, tú puedes hacer un programa, una cosa amena, una cosa divertida. Coño, tío, dedícale un poco de cariño a Moto 2, a Moto 3, dedícale un poco de cariño a la parte deportiva y luego me hablas también de esas trivialidades y te tiras hablando de un mercado que no existe otra media hora, pero vamos a hablar de lo demás, que decir que la carrera fue la que fue. Entonces, pero claro, si tú no haces eso o no te tomas ese esfuerzo para hacer eso, y además estoy convencido que tendrías la misma audiencia. Pecino, por ejemplo, está teniendo un vídeo que creo que los vídeos de Pecino que tienen bastante audiencia y sin producción, sin cariño técnico, sin historia, tiene un montón de seguidores y un montón de gente que sigue esos vídeos. ¿Por qué? Porque habla de motociclismo, habla de lo que pasa. Te pone las declaraciones de la gran mayoría de los pilotos que no hay cojones a encontrarlas en ningún sitio, ni tan siquiera en DAZN, que es el medio tal. Bueno, al final esto lo hemos criticado siempre. Es decir, tú quieres ser salsa rosa, pero llámate así. Hay también mucho desprecio por parte de los medios. La consigna ahora sí o Moto 2, Moto 3 no existe por parte de Liberty. Y la gente le está siguiendo a pie juntillas. Ahora no, se ha puesto de moda lo de Manu González. Bueno, lo de Manu, hay que subir a Manu a MotoGP, no sé cuántas, todo el mundo dándose golpes de pecho. El año pasado nadie se daba golpes de pecho. El año pasado había que subir a Moreira por mis cojones, porque hacía DIR 3 el chaval. No sé, yo creo que los medios estamos de acuerdo en que la gente elige y la gente elige la trivialidad, pero es que la prensa ha elegido la trivialidad a lo bestia y se ha olvidado de todo lo demás. Y yo lo denuncio, es decir, coño, 5 minutos, 10 minutos, habla un poco de esto, ¿sabes? De decir... Bueno, yo al final nos estamos ya enroscando mucho en esto. Por cerrar, yo lo que diría es, y siempre lo he dicho, cuando hacía los directos que venía en la autocaravana, siguiendo el mundial y tal, que decía el motorhome de MotoGP, yo al final siempre decía que es la gente la que al final es soberana y es la que puede escoger el tipo de información. Si se está ofreciendo, Manolo y David, si se está ofreciendo esa información es porque es lo que la gente consume. Sí, por supuesto, claro. O sea, realmente somos nosotros, y por eso digo que
tenemos que intentar construir comunidad desde nuestra pequeña posición, porque cada pequeño gesto importa, pues tenemos que intentar construir una comunidad que se interese por el motociclismo. Dicho esto, punto final por mi parte para este asunto. Pero sí que vamos a hablar un poco, entonces, como dices tú, Manolo, de lo que fueron las carreras. Bien, Martín, error garrafal, punto. Error de piloto, punto. ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí, también, punto. No hay que hacer mayores dramas de están conmigo o están contra mí. No, sencillamente es una competición en la que ha sucedido algo. Y ese algo tiene un responsable. No hay nada más allá, no hay que defender si te toca más cerca de casa o más lejos. No, sencillamente es un hecho, algo que ha acontecido. Punto. Martín se ha equivocado, lo ha reconocido así. Rívola lo ha dicho, me parece que además tiene toda la razón del mundo. Es que se ha equivocado, le ha quitado puntos al campeón, al que ahora va liderando el campeonato del mundo, a Raúl Fernández, que iba muy bien clasificado, y a él mismo, que iba segundo del campeonato del mundo. Aparte de perjudicar a un piloto que, aunque no sea de tu marca, hombre, pues deportivamente no es elegante, ¿vale? Se entiende. Y hay que reconocer que si Rívola dice la culpa es de Martín, nada se puede discutir en este caso. Yo creo, bueno, no sé, David, si tú quieres decir algo al respecto. Estoy con Lucio. Es algo que le puede suceder a cualquier piloto. También es cierto que en el nivel en el que están, sería deseable que no sucediesen esas cosas por experiencia, por las capacidades, por lo demostrado, por todo. Pero que puede suceder, claro. Bueno, y de hecho sucedió. Mm. Y ya está. Yo creo que ahí hubo un exceso de optimismo por parte de Martín. Mm. Y Sí, yo lo decía antes, que todos se ven con la Claro. capacidad de adelantar al que Claro. llevan delante. Claro, pero al final los excesos de optimismo en esto, pues se pagan como se pagan. Y no por ser reiterativo, pero vamos a pensar un poco en cómo va a volver David Muñoz de Hungría cuando le den el alta en el hospital. Va a volver con más clavos que una ferretería. Mm. Pues sí. Y con mucho daño. Y veremos a ver cuándo vuelve a competir. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, dentro de todo lo que ahora se dice el motorsport, ¿sabes? El motociclismo, y más el motociclismo de velocidad, tiene una componente que no tiene ninguna de esas del automovilismo. El automovilismo te mete una leche, da 7 vueltas de campana y a lo mejor te da un latigazo vertical. Aquí sales arrastrando y a lo mejor te rompe el cúbito de radio. Entonces, Pues sí. no se tiene en cuenta esas diferencias, no se tiene en cuenta, lo hemos dicho muchas veces, se trivializa mucho con el riesgo del motociclismo. Y no sé, y Jorge Martín pues tomó unos riesgos que no tenía que tomar. No entiendo un poco lo que se está diciendo, antes lo hablábamos, ¿no? De culpar de que ahora el debate en las distintas redes, en los distintos medios, en los distintos programas, se ha centrado en que Rívola se ha equivocado diciendo que la culpa fue de Martín. Pero ¿qué tenía que decir Rívola? Bueno, Lo primero que es un poco lo que comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que hay voy a subir ahora unos suggested mapping en los que digo, es decir, no ha habido tío que haya defendido más a Jorge Martín que a Máximo Rívola en los últimos 2 años. Desde el mismo momento que se dijo que se iba a Honda, se tragó el orgullo, dándole el orgullo, no sé qué, en aquellas declaraciones tenemos que convencer a Jorge para que se quede, no sé cuántas, tal, ¿sabes? Este año con las mismas, dándole cariño, celebrando las victorias, venga, no sé qué, tal. Vamos a respetarnos entre ellos. Lo que se le criticó tanto a Rívola de que fue a buscar previo cuando Raúl Fernández lo tiró, estaba defendiendo a su piloto. Ese es un gesto de defender a su piloto. Lo que pasa es que aquí cada uno interpreta lo que le interesa para opinar en esa actitud excesivamente gentil a los pilotos españoles. Y si tienen mucho nombre, mejor. Porque si es Raúl Fernández, es muy agresivo, siempre va con el hacha, siempre va no sé qué. Este tío la va a liar algún día. Pues mire, la ha liado otro.
por ejemplo, o si lo llega a hacer Zarco, con 34 años este tío es tonto, porque todavía no estamos acordando de Misano cuando le sacó la moto a Nico, la mano a Nico Terol, de no sé cuánto. Es que... Y señalar a Rivola a mí me parece un poco tal, y Rivola yo creo que hizo una de las cosas que tenía que hacer, evitar declaraciones altisonantes de los pilotos de Aprilia para defender la imagen de Aprilia, reconocer la culpa del accidente en uno de sus pilotos y punto más. Y no creo que haya hecho más leña. Quien venga ahora a descubrir América, a descubrir la rueda, diciendo que Aprilia se está alineando con Bezzecchi, que se acuerde de la presentación, que ha sido el único piloto que está confirmado para el año que viene y para el otro, es Marco Bezzecchi, en contra de las instrucciones de Dorna, no anuncié fichajes, pues aquí anuncio yo mi fichaje y anunciando, escenificando una boda con la moto. Es decir, si eso no es dar ya tu apoyo a Bezzecchi y decir, este es mi piloto tal, que decir, si viene ahora a descubrir la rueda diciendo que Rívola va a Bezzecchi, o que Rívola está defendiendo a Bezzecchi, es que es el que va líder y es que es más sólido. No, a ver, y hay una cosa que le hablábamos hace nada, lo de las zonas grises. Sí, vaya, estoy dándole unas leches a la mesa. Que Hoy vamos todo si fino. veis que vibro, no, es que la suspensión no está fina. No, coñas aparte, o sea, lo que hablábamos de las zonas grises. Si Rívola no dice, esto es culpa nuestra, es culpa de mi piloto, se genera ahí una, vamos a decir, esos vacíos de información barra poder, ¿no? Que cuando hay vacíos de poder la gente lo que hace es moverse para, bueno, pues hacerse con más cuota o echarle la culpa a otro o responsabilizar a quien le interese o jugar en propio favor con la situación. Entonces, Rivola lo que ha hecho ha sido desactivar todo eso. O sea, a mí me parece que es lo correcto. Oye, que Jorge Martín es español y que ha sido él el que ha cometido el error, sí. Es un tío con un talento descomunal, yo siempre lo digo. Están Marc Márquez, Fabio Quartararo, Jorge Martín, y, o sea, Jorge Martín está ya en un tercer escalón con el resto, porque Marc Márquez está en el primero, Fabio Quartararo en el segundo. Pedro. Y está. No. Yo a Pedro todavía no lo pongo. Todavía. ¿Tú viste la carrera el otro día? Sí. Vale. ¿Qué me quieres Vale, decir con vale. eso? No, ¿Qué me- termina. No, 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 no. Argumentalo, argumentalo. Termina tu disertación. No, mi disertación es esa, que Jorge Martín tiene un talentazo desorbitado, pero no es un algoritmo que siempre hace las cosas como toca o como está definido y se equivoca. Punto. ¿Lo podemos querer, lo podemos apreciar, lo podemos valorar? Sí. ¿Y podemos al mismo tiempo, sin que sea una contradicción, decir que se ha equivocado? Sí. Punto pelota. Pues no, Para mí, pues se ve que para no. mí, para mí. Yo por lo que he visto desde el domingo a esta parte, hasta el momento que estamos grabando esto, se ve que no se puede decir. También me da la impresión que Rívola estaba actuando en nombre corporativista. Yo creo que además se vio una imagen de Rívola que atendió el teléfono justo después de la caída, de la salida. Vamos a ver, eres Rívola, eres el team manager de Aprilia. Se han caído tus dos pilotos y otro piloto de tu marca. ¿Quién te puede estar llamando en ese momento para que tú cojas el teléfono? Esa es la cosa, para que tú cojas el teléfono. Para que tú cojas el teléfono. Vamos a pensar, quiero decir, a lo mejor la decisión de que los pilotos no hablaran y que saliera Rívola a dar la cara no fue de Rívola. Estaba llamando al RACE para que recogiera la moto. Claro, estaba llamando al seguro y diciendo, oye, me voy a subir mucho. Por cierto, de este accidente, dejarme, porque, y no es broma, esto ha llegado hoy a las 15:31. Fabio Di Giannantonio fue llevado ayer por la tarde para una operación de la dermis en su quinto dedo de su mano izquierda en el UPMC, Salvator Mundi International Hospital in Rome. El procedimiento lo hizo Ornelli, el doctor Ornelli, con el objetivo de tratar la lesión que tuvo en Barcelona y que supongo que se le un poco reprodujo en esta caída. Bueno, no le ayudó para nada. Así que nada, hoy han operado a Di Giannantonio. Ayer, perdón.
Ya está. Vale. Me veo con aura. Lo eres. Eres un ser de luz. Bueno, pues yo, al igual que vosotros, también vi la carrera. Se agradece, ¿eh? Y lo que me quedó claro, mira, ahora justo antes de conectarme con vosotros venía de recoger la moto en el taller con Rubén y le comentaba, él me preguntaba, dice, ¿tú ves a Márquez con posibilidades de atacar el campeonato? Digo, yo sí. ¿Tú crees? Digo, sí. Mira, te voy a decir una cosa. El año pasado ganó el campeonato con un montón de grandes premios en los que no necesitó competir. Y a Dios gracias. Segundo, todos los pilotos Ducati han sido pisar Europa y han empezado a mejorar. Y las evoluciones además a Ducati van a seguir llegando. No es solo cosa de Aprilia, que la Aprilia va como un tiro, Pero la Ducati tampoco es mala moto. Y Marc, yo le sigo viendo la mirada de un tío insaciable, que quiere seguir ganando porque quiere seguir ganando. Y ha sido con el brazo todavía sin estar en condiciones en un circuito que sí, efectivamente, más curvas a derecha que izquierda, lo que tú quieras. Pero, joder, cuidado los entrenamientos y las carreras que se ha marcado Márquez. Cuidadito. Entonces yo sí que lo veo, sí que lo veo con opciones. Y además es que quitas a Marc y ¿qué pilotos realmente quedan como para disputar el título? Bezzecchi, ¿estamos de acuerdo? Sí, Martín, ¿estamos de acuerdo? también. Y yo no veo más. Pues Di Gianantonio, si no se lo hubiesen llevado puesto en 2 carreras, está incluida, podría estar segundo. Y hay un elemento más que es Pedro Acosta. Hombre. Yo coincido con Manolo ¿Quién? que ¿Quién? las carreras que hace Pedro son tremendas y de un tiempo a esta parte memorables. Murciano El todo. problema que a final de carrera pues se queda sin neumático porque lleva la moto que lleva. Pero ojito con el trabajo que está haciendo Pedro. Ha vuelto. Es como que contamos con él de nuevo. Si no fuese Pedro, estaría haciendo los resultados que hace Binder. La moto está para eso, para hacer los resultados que hace Binder. El elemento diferencial es Pedro. Bueno, Bastianini el año pasado estaba ganando carrera o hace 2 años. ¿Quién? ¿Quién? Ese, este. No me gusta que me plagien. No, un La plagio, cosa un es homenaje. que Ah, Pedro vale. no va a ganar el título este año, no lo va a ganar, pero sí que se puede meter en esa ecuación en la que pueda permitir que Marc se enganche a la disputa del título. Yo lo veo así, yo no sé cómo lo veis vosotros. A ver, por parte, sobre Marc Márquez, todas las dudas que tenemos, yo creo que se van a disolver o se van a dilucidar, mejor dicho, en el siguiente Gran Premio, en Breno. Un circuito de fluir, un circuito de derecha, un circuito que de momento va en contra de lo que Marc Márquez está diciendo. Yo ahora mismo tengo la duda razonable de si Marc Márquez está diciendo la verdad sobre su estado físico o si está compitiendo el cabrón. Tengo esa duda, porque un piloto como Marc Márquez, pues además ha pasado en los grandes campeones, Rossi, Márquez, en fin, cuando ya lo tienen más o menos todo hecho, cuando están mal no tienen problema en decirlo y sabes que te está diciendo la verdad. El problema es cuando están bien. Entonces, ahora mismo tenemos la duda razonable de si está mal o está bien. Lo vamos a ver en Breno. Una cosita. Mi opinión es que está disputando el campeonato este año y está empezando a disputar el campeonato de 2027. Ya, Claro, un poco es lo que hubo en la carrera, ¿no? Ese rifirrafe con Pedro Acosta, no, que no hace nada. fue marcar el territorio, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué digo que Pedro no está al nivel de... Bueno, de Quartararo quizás sí, es verdad. Pero que del de Marc, pues quizá todavía no, aunque es verdad que está pilotando por encima de las capacidades de la moto de una manera desorbitada, quiero decir. Le hace maravillas con lo que tiene. Mira, yo veo 3 pilotos que han crecido de coco, que han crecido mentalmente, que son más pilotos que el año pasado. Veo principalmente 3 pilotos: Bezzecchi, Di Gianantonio y Acosta.
Y de los tres, que son los que pienso que más han crecido de toda la parrilla, de los tres, el único que está por encima de la moto, como lo tuvo Marc Márquez con la Honda, es Pedro Acosta. Y está mejorando por carreras. Y el pique del otro día, yo me emocioné viéndolo. Me emocioné porque, aparte que era domingo, no cené el sábado y me tomé 2 cervezas para ver la carrera, me emocioné porque yo vi una alternativa. Yo vi un pique, pero se estaban respetando. No estaban cerrándose, no estaban tal, el que tenía que levantar la moto la daba y tal, y digo, ya empieza a sonarme alternativa, ¿sabes? Ya no sé si es que Marc Márquez está en ese plan de que necesita lanzar la alternativa o quiere hacerlo mejor, quiere retirarse mejor que se han hecho otros pilotos o lo que sea. Pero yo a Pedro lo veo que está seguramente el único piloto de la parrilla actual que está por encima de su moto. Y eso quiere decir en contra de lo que él quiere. Él se quería ir de KTM. Él sabe que con su moto no va. Él sabe que se funden los neumáticos a lo último. Él sabe que va a morir en la orilla, gran premio tras gran premio. Pero el tío está ahí y está posicionándose, es mi teoría, está posicionándose y metiendo miedo al resto de la parrilla para el año que viene. Y está diciendo, ¿veis lo que hago con la KTM? Prepararos. Que Morbidelli también, ¿no? Morbidelli también está posicionándose para 2027. Vale. Que no, que también que otro que se está posicionando. No, a ver. Yo a Dilla no termino de verlo, ¿eh? Sé que está pegando chispazos de destellos de buen piloto, de calidad, pero es que eso también lo ha hecho en el pasado. Mira, David, te voy a decir, perdona, que te corte una frase que siempre dice Manolo. Gian Antonio es ese piloto del que nadie habla, pero que siempre termina ganando a su compañero. Es un caso, salvando las distancias y permitidme, tipo Manu González, tipo Alex Márquez, o tipo Alex Márquez, o tipo Luca Marini, que... No, ahí te has pasado. Bueno, perdón, me he equivocado. No volverá a suceder. Bueno, el caso es que hay una serie de pilotos que tienen unas capacidades y una calidad que no se les reconoce. Y yo creo que Gian Antonio es precisamente uno de esos, porque desde Moto3, que quedó subcampeón en ese duelo entre Bezzecchi y Martín, que ganó el título Martín, y segundo quedó Gian Antonio, no Bezzecchi, es por algo. En Moto2, pues hombre, era una categoría con el motor Honda 600 que era, pues, bueno, más el equipo que lo que hiciera el piloto y más con los neumáticos que habían. Y cuando ha llegado a MotoGP, que ya dijimos es raro que un piloto así llegue a MotoGP, ha conseguido resultados y ha ganado en todos los equipos en los que ha estado. Y mucho puteo en MotoGP, porque su primer año en MotoGP le dejaron una Ducati hecha con repuestos de hace 3 años. O sea, sí. Y es un tío que, por más que nosotros queramos ver cosas desde fuera, los que están dentro con los datos, con los números, con las telemetrías, con los gráficos, dicen que este tío se queda. Y eso debe ser por algo. No solo técnico, si quieres. En su caso sí, porque no tiene padrinos. Gian Antonio es un tío que además ha crecido, es un champiñón fuera de la Academy de Rossi. Que además terminó impuesto por Ducati en la Academy de Rossi. O sea, ojo, cuidado con el nivel de Gian Antonio. Y para mí en este caso, refrendado por los que tienen los datos de cómo se corre. Además, yo veo una cosa de Gian Antonio este año, que es que se lo está creyendo. Él se cree y él habla de sí mismo como un piloto que tiene que estar luchando por el podio. Eso que se lo ha creído, pero es que al final sus tiempos y sus carreras refrendan que él puede estar luchando por el podio en cada carrera. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, la Ducati este año es buena o es mala? Ahí está Gian Antonio, marcando un poco el nivel de la Ducati, ¿no? El resto de los pilotos, pues cada uno por sus circunstancias. Márquez con su nervio, Banaya con Banaya. El otro, tal, bueno, en fin. Que Márquez que se le atragantó el cambio de la 24 a la 26. Que tal, venga, vale, pero Gian Antonio estaba cumpliendo y Gian Antonio está en el podio
desde el primer momento y está marcando el nivel de la Ducati, que no es malo. Ya hemos visto a Pecco Bagnaia en Hungría, tercero, sin sensaciones y tal. Bagnaia, venga ya, pero tercero. Quiero decir, estamos viendo cosas, en fin, yo dije que Antonio es la revelación, ¿sabes? La crónica de una revelación anunciada. No sé si es la eterna promesa o lo que sea, pero el caso es que está ahí. Bueno, o sea, David, te hemos desmontado el asunto, pero bueno, no sé si quieres, si quieres Mira, seguir por ahí. lo he visto, había un momento lo he visto que había acontecido. No, pensaba para mis adentros. Puedes digo, hacer igual como estoy Óscar pensando lo Puente, mismo. no, puedes hacer como Óscar Puente y decir qué fumada. No, ya lo he dicho antes, creo que es un piloto que da destellos de mucha calidad, pero no lo veo con la consistencia como para luchar por el título, que era de lo que hablaba. Pilotos que puedan luchar por el título. Mira, por el título ahora mismo deben de luchar Aprilia si pone orden en su casa, porque yo creo que ya pasó antes de Hungría, que por lo visto en Francia, después de Montmeló, ya los pusieron firmes. Ya hubo un briefing diciendo, dejaos de tonterías que vuestro sueldo los paga todo un tío de Italia. Y seguramente de aquí para adelante va a pasar lo mismo y van a ver las cosas tal. A mí no me extrañaría de ver fantasmas que hemos visto otra temporada, de que esta no es la moto que yo quiero, que no sé qué, que no sé cuánto, y que empezamos a hacer quintos y cuartos puestos y la vuelta rápida en carrera, para demostrar que soy rápido. Y como ya pasó en Moto 2. Y bueno, estará BCX, debería estar Martín, pero claro, es que Dillan Antonio al final sí que tiene tal, pero yo no sé si tiene la velocidad, ni el equipo, ni el equipo tiene la consistencia de llegar a estar todos los grandes premios ahí, que ese equipo... Lo del equipo te lo compro. Ese equipo no es... Al final me vais a dar la razón. Los dos pilotos que pueden disputar el título, Martín, Bezzecchi y, a mi modo de ver, Marc. Y decía, además, hay que sumar a Acosta, que puede meterse en la pelea y puede restar puntos a pilotos que ahora mismo en la clasificación están arriba. Acosta puede ser. Y Gian Antonio, que se puede meter en esa pelea Puede ser puntualmente y que puede restar puntos. Pero yo lo que he visto este fin de semana de verdad, un tío que todavía no está recuperado y que gestiona, hace la carrera de una forma tan inteligente, sabe cuándo atacar, sabía que llevaba neumáticos medios y Acosta neumáticos blandos. Bueno, pues me espero unas cuantas de vuelta, después meto la moto y a correr. Y encima tiene el talentazo que tiene. Si lo veo capaz de disputar el título este año. Es una de las claves que hemos visto en Hungría, que Marc no está corriendo en plan caníbal, está corriendo en clave campeonato. Es que ya no le toca, Manolo. Eso Claro lo que no le hacía en toca, Honda. no le toca ya. Honda Claro. se cargó a Marc. Honda se ha cargado a Marc. Si Marc hubiese hecho un cambio en su carrera y no hubiese sido fiel a la marca, como lo fue con Honda, porque que me dejen a mí que no ha tenido cantos de sirena de otra marca antes. Seguro que sí. De no haber llevado la Honda, Marc tendría ahora un palmarés aún más aplastante. ¿Tú crees que con otra marca Marc se hubiera caído menos? Pregúntale si le resulta más fácil hacer ciertas cosas ahora que antes. Claro, ahora que se metió todas las leches que se metió, pero dime tú, en el 2019 a Marc Márquez con una ¿Cuántas leches Yamaha, se ha metido con la Honda, que se Manolo? metió muchas, pero que te quiero decir, con la mentalidad que tenía antes de su paso a Ducati, no sé yo si sería un piloto menos agresivo con otras marcas. Pero vamos, esto es motociclismo Sí, ficción. esto es motociclismo ficción, esto no va a ningún lado. Personalmente me da la impresión de que el palmarés de Marc sería mucho más bestia. Sí, claro. Si Hombre, no hubiese aunque estado no fuera, aunque solo fuera por no haber tenido 4 años de En parón. blanco, claro. Claro, esto está claro. Pero yo estoy con David. También creo que el cómo se sacaba el tiempo con esa Honda, que era un exceso de tren delantero en la frenada, en la entrada curva, ¿qué le está pasando a Joan Mir? Y estamos hablando de talentos, y estamos hablando de Quartararo, y estamos hablando de Mir, y estamos hablando de un Alex Rins que ¿quién puede decir que sea un piloto para terminar en el furgón de cola de MotoGP? O sea, con un Iker Lecuona que ha venido y ha terminado séptimo
ole, como se dice, ¿no? Ole sus cojones morenos, pero no solo es el piloto en este caso. No. Entonces ahí Marc hubiese tenido, y eso quiere decir que nos estamos perdiendo una serie de pilotos, una serie de talentos que podríamos estar teniendo unos campeonatos de campanilla. Luego hay una cosa, que yo también empiezo a ver, ahora que han nombrado a Joan Mir, porque creo que Joan Mir en lo que queda de temporada lleva un par de carreras que no se está cayendo. Claro, tampoco está el quinto cuando se cae. Y yo creo que Joan Mir, una vez que tiene su futuro seguro en Gresini, ha dicho que salva la temporada. Exacto, igual que Fabio Igual, Quartararo, igual que que ha Mir, dicho, va a haber unos que no cuantos quiere más, hacerse daño, Claro. que Quartararo ha dicho que su intención para llegar a final de temporada es no hacerse daño. No hacerse daño para el año que viene. O sea, es que ya son 2 tíos que se han borrado. Claro. Y 2 tíos de un talento, pues que le podrían dar una salsa. Que es verdad que hubo ahí una especie de mano a mano, de alternativa entre Marc Márquez y Pedro Acosta, con 5 acciones en una carrera de 30 vueltas, que por Sí. eso digo que para mí no es. Hubo destellos, pero fue una carrera aburrida. Que sí, que Pedro Acosta es brillante y que Marc Márquez, además de brillante, pues tiene esa capacidad de tener una estrategia de comprender que esta pista tiene una sola trazada, que tiene muy pocos puntos de adelantamiento, de cómo funciona la KTM y de cómo defenderse ante ella. Por lo tanto, es que era blanco y en botella. O sea, disfruta ahí delante, Pedro, que cuando a Pero es mí que, me interese te voy a superar. pero es que Acosta y Márquez están haciendo carreras, están haciendo campeonatos distintos. Acosta está como, Eso es. Acosta está como loco por hacer un segundo, no te digo ya, por ganar una carrera en MotoGP. Y lo que estamos hablando, Marc Márquez claramente dosificando el esfuerzo del viernes. No sé cuánto. El otro día hizo un comentario que me quedó muerto, es decir, que en el podio de la sprint no quiso ni probar el champán pensando en el día siguiente. Digo, tío, de verdad llega a ese nivel que no te metes un trago de champán. Se ve que sí. Entonces, Marc Márquez está corriendo en clave campeonato, está corriendo con calculadora. Y Pedro Acosta está corriendo a todo lo que da. Pero ese todo lo que da, es lo que te quiero decir, es un piloto que además no solo no está desconectando y no se deja caer, sino que es seguramente el único piloto de la parrilla que está por encima de su moto. Sí, ahora mismo sí. De re- Hasta hace unas cuantas carreras Joan Mir también lo estaba. Sí, Mm. Ahora ya no. sí, ahora ya no. Y ahora están en modo quiero venir aquí, fichar, clink, 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 y volver a casa. Eso, Y ya está. y todo eso al final, quiere decir, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y todo esto qué importa? Pues bueno, pues todo esto importa que si Joan Mir en una carrera determinada se podía meter en la lucha por el podio y quitarle puntos a Bezzecchi, a Martín o a Marc Márquez, probablemente ya no lo haga. Por eso, yo voy a cambiar la pregunta que ha hecho David. Y también se la digo a la gente que lo ponga en la página web, en los comentarios, o en iVoox, o en donde nos escuchen, o en el vídeo. Voy a cambiarle la pregunta a David. ¿Quién le va a disputar el título a Marc Márquez? Ya, directamente. Directamente. Yo me esperaría hacer esa pregunta. Me parece lícita a la parca adelantada. Yo me esperaría hacer esa pregunta. Y hasta aquí el programa de hoy de Motorrace. Yo esa pregunta la haría escucha, y van a empezar a hacérsela a la gente ahí, va a ser lo mismo, consignatario, sincronizado, todo lo que tú quieras, en Breno. Como más marques la línea en Breno, no te voy a decir que haga los 37 puntos. Como haga segundo en la carrera del domingo, se va a liar. Vamos, sí que podremos decir, oye, vamos a ver, porque entonces vendrá Sasserrin, vendrá el parón del verano, vendrá tal y eso. Pero como si Marc Márquez la lía en Breno, la pregunta no va a ser, oye, ¿va a remontar, no va a remontar? No, la pregunta va a ser la que tú dices. ¿Quién le va a disputar el Sí, sí. campeonato a Marc? Mm. Tenemos una referencia que la gente no se acuerda, porque claro, aquí como esto estamos hablando que lo que pasó hace 2 domingos ya no cuenta, como la defensa que hacía Rivo, la de Martín hace 2 domingos, ya no cuenta, es el 2006. ¿Cuántos puntos le remontó en carreras de 25 Rossi a Hayden para perder el Mundial por 5 puntos? ¿Le remontó 70 y tanto? No lo recuerdo. Pero Yo era joven. sí, yo también. Y veía el Mundial así, en fin, con resaca y eso. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer.
Se puede hacer. Y, y yo no veo. Y hay una cosa de las dos Aprilias que nadie quiere decir, que es que ni Martín, tanto Martín como Bezzecchi, sí, son muy rápidos, ganan carreras, pero están metiendo el uno por el otro cada error que cuesta muchos puntos, que al final de temporada eso va a pesar, ¿eh? Sí, por cierto, hablando cuando estuve en sala de prensa, hablando con algunos pilotos, ¿os acordáis que aquí dije, no subáis a David Alonso al Honda oficial todavía, porque el contrato De Moreira. de Diogo Moreira puede tener cláusulas de resultados? Y anduve preguntando por allí a otros pilotos y me decían que sí, que otro de los que están pilotando por encima del nivel de la moto es Moreira. Y también es cierto que, como decíamos antes, el periodismo de investigación de Sky, pues ya empiezan a decir que en HRC se está valorando que el año que viene al lado de Quartararo esté Moreira. Lo cual no vería mal yo que estuviera Alonso en el LCR, ¿eh? De hecho, con Moreira era el plan inicial, ¿no? Sí. Tenerlo este año en el LCR y que pasara al oficial. Para mí la sorpresa ha sido cuando se ha publicado que Alonso pasaba al equipo oficial y que Moreira permanecería en el LCR. Curiosamente también ha coincidido con la mejora de resultados de Diego Moreira. No sé si, Mm. no sé si es Y la, simple escucha, casualidad, y la bajada de resultados de Alonso. pero que el plan Pero inicial, tiene la lesión del hombro, ¿eh? Alonso. Siempre pasa algo. Hombre, vale. Está bien, pero tío, una lesión es una lesión. Sí, que estamos. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. O sea, no es aquello de, ay, es que ahora resulta que me ha dejado la novia o el novio y estoy mal. No, ya, vale, que vale. Pero que siempre hay una coincidencia espacio-temporal, que aparece una moto GP y la coincidencia espacio-temporal de que siempre hay un bajón de rendimiento. Perdona, David. si os parece, antes de comentar algo sobre Moto 2, Moto 3, que creo que ya llevamos mucho tiempo con MotoGP, no quiero dejar pasar la oportunidad de, ya lo hemos hecho, pero hacer un plus sobre el resultado del Lecona. ¿Eh? Publiqué en A Cámara Lenta que no sería raro verle hacer un top 10. Me alegro mucho de que haya sido así. Es cierto que lleva la Ducati del Gresini, que eso facilita mucho las cosas, pero a pesar de todo hay que estar ahí. Hay que someterse al cambio de neumático. Él corre con Pirelli, aquí con Michelin, años ya fuera de la categoría. 26 años, que es un piloto muy joven, ¿eh? Es un piloto tremendamente joven y parece que lleva toda la vida, pero no, es un piloto muy joven. Creo que ha hecho un trabajo magnífico este fin de semana y ha demostrado que quizá su salida de MotoGP fue apresurada y viene a testiguar que KTM en ese momento era una auténtica trituradora de pilotos. Sí, sí, sí. Y además hay gente que dice, hombre, pero es que venía en situación ideal porque había hecho un test con Michelin en Aragón. Es cierto, pero un test que en una marca que es Ducati, que tiene limitados los neumáticos de test, etcétera, etcétera, usted comprenderá que no puede cambiar en 4 horas el pilotaje que ya te sale de forma natural con los Pirelli. O sea, y además en un circuito en donde es muy difícil adelantar, que además hizo adelantamientos. En un circuito en donde cada pocas curvas que hay una chicane, se activa un dispositivo al cual no está acostumbrado, que es el de altura variable del tren trasero. La gestión de las gomas en distancia de carrera, eso no se enseña. Joder, o sea, realmente es muy espectacular lo que ha hecho Iker Lecuona. Mm. El sistema de freno trasero también lo lleva en una posición totalmente distinta y se acciona de manera diferente a cómo lo hace en la Ducati en Superbikes. Que sí, que ha hecho un trabajo estupendo, vamos, estupendo. Ujú. Yo de Lecuona
Solo voy a decir una cosa, es decir, cuando se habla del nivel de Superbike de MotoGP, coño, con Lecuna no se habla de eso. No. Es decir, aquí yo creo que la duda que hubo, que decir, no le quito mérito a Lecuna, ni que va, ni mucho menos, ahí lo tiene todo, que decir, y la Ducati ayudó, pero yo creo que la pregunta que se nos pasó a todos por la cabeza diciendo, ¿el turco qué haría con esa moto? En vez de con el hierro en desarrollo que le han dado. Y todos los periodistas que están diciendo, este tío no pinta aquí nada, no se va a comer un rosco porque la Superbike es la segunda división. Y no, ¿dónde están? Quiero decir, porque a lo mejor la segunda división del motociclismo es el del top 6 para atrás de MotoGP, que vamos subiendo los pilotos por turno y no por méritos deportivos. Y ahí está el caso de Manu. Podría ser. Que ahora que mencionas a Manu, podríamos pasar a comentar algo de la carrera de Moto2, ¿no? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Se está hablando mucho y además seguramente se va a hacer. A ver, parece ser que van a quitar el tema del whole shot delantero para la salida, que parece que cosa que me parece bien. Y tal, o quieren quitarlo. Pero lo de aumentar la distancia entre líneas en la parrilla de salida, exactamente, ¿eso qué os parece? ¿Creéis que va a valer para algo? Pues O simplemente le va a dar más margen al que esté atrás para frenar después. Según mencionaban, lo llevan a 12 metros. a 12 metros, ¿no? Mm. Y yo creo que con motos tan potentes como esta, 3 metros significa nada, creo, ¿eh? El problema va a seguir existiendo. Más aún, como decía al principio, si al final lo que te encuentras es una curva que invierte el sentido. Eso es lo primero. El pelotón se va a formar y el lío lo puedes tener montado en cualquier momento. A mí lo de la distancia pues me parece un poquito ridículo porque no creo que tenga, a no ser que sea algo tipo Balaton, que ahí no hay distancia entre la salida y la primera curva y no pueden acelerar, bueno, o coger suficiente velocidad. Vale. Al final lo que va a provocar o lo que están buscando es lo contrario a lo que han estado trabajando hasta ahora, que es buscar la compresión de la carrera. Llega un momento que en la vuelta 7 se convierte en una procesión. Desde la 7 hasta la 20 o 20 y tantos es una puñetera procesión. Entonces, si lo que hacen es distanciar cada vez más o poner dos motos, como sugería Carlos Ezpeleta, por línea, Por Dios, lo que van a hacer, habló el gurú. lo que van a hacer es sencillamente hacer que la procesión sea desde la vuelta 1, ganando seguridad, eso sí, pero ya está. ¿En serio, Entonces, en serio que propuso poner dos motos por parrilla? sí, ¿Qué pasa? por línea, sí. Que vio, dice, uy, en la Fórmula 1 son dos coches, esta es la solución. No, el desencadenante no lo conozco, pero sí lo propuso. Sí, sí, sí. Sí, también se ha propuesto ponerle luz en la parte trasera, ¿no? Que parpadee. Sí, por si acaso no ve al piloto delante, ¿sabes? Y en la misma frase en la que anuncia eso dice, bueno, a Alex Márquez tampoco le hubiese servido de mucho porque iba tan pegado que, bueno, pues ya está, lo Es has decir, dicho que tú, si tú ¿no? delante no ves a un tío, quiere decir, un tío que lo tienes delante con una moto por ahí que es Castrol y tal, no lo ves, lo va a ver la luz, ¿no? Bueno, se acabó. Voy a leer. Y con esto pasamos a Moto 2, si os parece. Ujú. Venga. Esto es a modo de editorial, en el que he dejado fuera partes para que luego las comentemos aquí, porque obviamente es un poco, me parece, demencial todo lo que está pasando. Y es un poco el pavo real, ¿no? El pavo real, ese ave que de repente para impresionar y poder aparearse, bueno, despliega una cola espectacular que, bueno, pues lo hace vistoso, lo hace apetecible y lo hace, pues, algo atractivo. Y eso es lo que, como fondo, me preocupa. Y os digo, un pavo real es todo elegancia, especialmente cuando despliega su espectacular cola. Es cierto que son conocidos por su apariencia y no por sus habilidades en vuelo o su capacidad de caza. De hecho, son lo que se da en llamar omnívoro oportunista,
Es decir, que comen de todo, de lo que hay o de lo que encuentran. Está claro que hay aves más interesantes, con más capacidades y talentos, pero resulta difícil a los que no sabemos volar nos pueda fascinar la capacidad de entender la presión atmosférica o cómo influyen las corrientes de aire. Tampoco un hábil pájaro cazador o pescador. Nuestros ojos se irán al pájaro que, aun estando quietecito, nos resulte más bonito, más atractivo. Esa es la conclusión a la que debe haber llegado Manu González por sí mismo. O alguien de su entorno se lo ha hecho ver con un De Perdidos al Río de manual. Porque el cambio del piloto de su actitud en las celebraciones no me parece una casualidad. No por su culpa, pero he de decir un rotundo y entrecomillado desgraciadamente. Inicialmente se decía que no le llegaban ofertas porque tenía un pasaporte equivocado, pero 2 pilotos portadores de ese mismo pasaporte están en las listas de MotoGP de 2027. Después se dejó de intentar dar una explicación y los números de González seguían sugiriendo que esas 2 últimas temporadas debía ser un objetivo de cualquier equipo de MotoGP que quisiera llamarse serio, pero tampoco era así, ni para estar en las quinielas aún estando líder. ¿Qué le queda a Manu si todo lo deportivo no es suficiente para que le quieran ver? Pues cuando llegó la primera victoria de la temporada 2026 en Montmeló, estalló de júbilo encima de su moto como nunca antes lo había hecho. ¿Y sabéis una cosa? Hablamos más de eso que de que hubiese ganado y de cómo ganó. Mugello fue otra carrera dura y difícil por culpa de sus perseguidores. Ortolá, hasta que su moto se paró, y la presión de ganar. Sin más. Y ha llegado la tercera consecutiva en Hungría, saliendo cuarto en un circuito en que no se puede adelantar. Y todo eso está muy bien. Manu, gracias a ti, ahora sabemos que los equipos de MotoGP buscan en los pilotos algo que no sabíamos y que nada tiene que ver con el talento, la capacidad o los resultados. Lo que se busca es saber vender las victorias. No se ha hablado tanto de la injusta situación de González antes de las efusivas celebraciones de Barcelona, Mugello y Balaton. Al final tenemos lo que nos merecemos. Y he dejado fuera de este texto el decir que un piloto no solo tiene que ganar, sino hacer valer su victoria. No son los demás los que tienen que ver cómo ha ganado o por qué ha ganado, sino que además tienes que hacer show. Y eso, honestamente, si al piloto le sale como le salía a Valentino Rossi, me quito el sombrero y lo disfruto con él. Pero si pretende el establishment que sea un comportamiento obligado para los pilotos, yo no puedo aceptar que MotoGP o el motociclismo sea capaz de dejar de lado a gente capaz de llevar las mejores motos de la mejor manera, dejarlos de lado sencillamente porque son muy sosos. Y hago ahora una pregunta y aquí ya os abro el debate. Dani Pedrosa, ¿el carácter de Dani Pedrosa en esta época hubiese tenido un acceso a MotoGP? Manolo, porque se nos ha ido David. Ahora vuelve. A ver. Dani Pedrosa, yo creo que hubiera sido un caso parecido, porque Dani Pedrosa
Lo que nunca nos acordamos de Dani Pedrosa es su periplo 125 2,5, que ha sido una de las cosas más espectaculares que se ha visto en el Mundial. Y ahora habrá gente que dirá, oh Dios mío, está hablando bien de Pedrosa. Sí, estoy hablando bien de Pedrosa. A mí Pedrosa, una de las cosas que me cabreó fue un tío que fue capaz de hacer lo que hizo en 125, fue capaz de hacer lo que hizo en 2,5, fue capaz de llegar a MotoGP y no ganar la primera carrera porque no quiso, y luego estar 12 o 13 años ganando 2 carreras por año. Por lesiones, por tal, pero bueno, creo que hay más cosas aparte de las lesiones y de que era pequeño que nunca se nos han contado y no se nos van a contar. Pero bueno, y Dani Pedrosa hubiera llegado. Dani Pedrosa tenía el apoyo de Telefónica que te cagas, tenía el anuncio de los Colacaos, tenía tal, y luego había una terrible necesidad deportiva de que Rossi tuviera un rival. Acordaos que a Pedrosa se le llamaba el anti-Rossi, igual que a Quartararo se le llamó el anti-Márquez y tal. Entonces me parece un caso, salvando las distancias, porque lo que hizo Pedrosa en 125 de 2,5 creo que fue una barbaridad. No la hizo, ni Marc Márquez lo hizo tan bien como lo hizo Pedrosa en la categoría pequeña e intermedia. Y a Pedrosa en su día se le criticó mucho porque no daba juego a la prensa. A Pedrosa en su día se le criticó mucho, y de hecho estaba la famosa frase de Alberto Pu diciendo, ¿pero qué queréis? ¿Que hagamos el mono delante de la prensa? Eso está recogido en diversos artículos, está recogido por muchos sitios, podéis verlo. Creo que es un caso análogo. Sobre Manu, si me estás diciendo que, porque a mí me da la sensación, conforme tú estás hablando, a mí me da la sensación que a ti te han contado algo. O que alguien le ha dicho a Manu, oye, esto tienes que cambiarlo. Me da la sensación que te lo han dicho. La cara de póker que me estás poniendo ahora ni me lo corrobora ni me lo desmiente. 6-7. Total, que sí, que está muy bien, que hay que vender, que eso ya lo sabemos, que este mundial busca pilotos mediáticos y pilotos con muchos seguidores en Instagram y pilotos tal, eso lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace tiempo, pero primero que ganar. Al final yo creo que una de las cosas que Manu está consiguiendo hacer es hacer mediático que es el piloto antisistema a partir de sus victorias. No es que esté celebrando, no es que esté besando la moto, no es que se ponga a hacer el Tarzán encima de la moto dándose golpes de pecho. No, es que se ha convertido en un piloto antisistema y eso vende. No sé si me explico. David, ¿tú qué opinas un poquito de esta situación, de este cambio de celebraciones, si hay algo ahí detrás o no? Y bueno, pues saber un poco tu opinión, porque realmente el cambio es exagerado, Yo no sé, histriónico, te diría. yo no sé si es algo provocado o algo natural. Lo que sí sé es que personalmente yo nunca seré una persona el más popular del sitio donde esté, porque no, no. Entonces entiendo muy bien a toda persona que más allá de la actividad que hace, procura mantener su vida privada y no mostrar gestos demasiado exaltados ni... Lo entiendo perfectamente. Y eso no significa ni que te alegren, ni que te duelan, ni que te beneficie más que a cualquier otra persona todo lo que pasa a tu alrededor, ¿eh? No, simplemente son formas de ser. Que Manu necesite ese punto de exaltación de lo que hace para que le llegue más a la gente, es posible. Y para mí es triste, es muy triste, porque habría tantos pilotos del pasado que actualmente no triunfarían precisamente por eso, que me da hasta miedo pensarlo, hasta miedo. ¿Tú te imaginas a Dirk Raudies, por ejemplo, o a Helmut Bradl? No, ojo, que Que no, que no, que no. Y es porque esto tiene esa vertiente de show, que es lo que se quiere vender, el show, que a personas que tienen un carácter más introvertido, pues se le hace complicado, se le hace complicado. No sé si las victorias de Manu tendrán ese componente de tienes que demostrar más, tienes que mostrarte más que antes.
Pero si es así, me parece una tristeza, la verdad. Que puede celebrarlo, por supuestísimo, y tanto, si es que está Claro, haciendo ¿sí? cosas que no hace nadie. Por ejemplo, lo de las 3 victorias seguidas en la categoría, ¿cuánto hace? Desde 2023 decían que no se Bueno, el conseguía eso. último creo que fue Aldeguer, que hizo 4 y fue lo que le hizo firmar con con Ducati. Ducati. Y más allá de aquello, insistimos. Manolo decía hace un rato: "Nosotros defendemos a Manu". No, no, Manu se defiende solo. Bueno, vale. Se defiende con los resultados. Si es que simplemente hay que tirar de los resultados de Manu. Es una mejora constante, es una línea ascendente constante. Es un piloto que tiene el talento, tiene la constancia, tiene el trabajo. Lo que nos comentaba al principio de temporada en la entrevista que le hicimos. Yo vivo al 100% la totalidad de mi tiempo para esto. Me esfuerzo día a día, cada minuto, y estoy pensando en esto. Conclusión, es un profesional. Y un profesional muy bueno. Y yo creo que el debate, aparte de remarcar lo que se remarca con los números y con el cómo gestiona las carreras, que esto también lo hemos comentado muchas veces, y también lo he hablado con otra gente, ya más técnica del paddock, vosotros no contáis. No, es broma. Gracias. No. Es que estaba quedando tan mal en mi cabeza que digo, mejor haz una broma que esto no lo remontas. Bueno, total. Que técnicamente me han explicado que lo que hace Manu es muy bueno, mucho. Y lo que me fastidia a mí, lo que jode, es decir, ¿es este el motociclismo que quiero que quede? Y detrás de ese texto y de la situación de Manu, este es el debate, el de verdad. ¿Queremos que lleguen los mejores o los que nos caen más simpáticos? Eso sí, si es por maletines como en la Fórmula 1, los vamos a criticar y vamos a decir que solo llegan los que tienen pasta. Como Salak, no olvidemos que la moto de Marcos Ramírez, que era la que este fin de semana ha llevado Salak, bueno, desde el principio de temporada, ha terminado segundo, por pasta. ¿Qué pasa? Vamos a juzgar mal a los que llegan por dinero, pero no vamos a juzgar mal a los que nos caen bien porque hacen monerías. Y los que son buenos y no hacen ni monerías ni tienen pasta, ¿esos qué? Y ese es el debate auténtico. ¿Qué hacemos del motociclismo? Hostia, qué denso me he puesto, ¿no? Hay otro piloto sobre el que también he pensado lo mismo, y la línea que está manteniendo también es ascendente. Rueda. Rueda es un tío que, más allá de lo que hace sobre la moto, no es que... No, no. Y las celebraciones de Rueda pues son comedidas. Yo lo veo también un chico bastante introvertido, la verdad. Pero el trabajo que está haciendo en Moto 2 es muy bueno. Es tremendamente bueno. En el primer año, gran premio a gran premio, está mejorando los resultados y disminuyendo la distancia entre su posición y el primero. Pero le puede ocurrir lo mismo. Claro, por eso, porque qué motociclismo. He visto a Manolo que hacía. No. No, bueno, es que a Rueda está costando un poco este año, ¿eh? Rueda es de esa Por la lesión. otro sí, 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 estamos de acuerdo, pero bueno, que entra dentro de esa playa de pilotos estrellas que han arrasado en Moto3 y que se la ha atragantado un poco en Moto2. Pero de todas maneras, ya el otro día ya lleva un par de grandes premios, la verdad, mejorando bastante, cosa que a otros le ha costado no sé cuántos años y ya tienen una Yamaha para el año que viene en MotoGP. En fin. Touché. No sé, yo vuelvo a decir, de Manu, yo creo que el gran triunfo de Manu de este año es como decir tú, de ser el piloto que levante el debate de qué está llegando a MotoGP. Sí, sí, tendría que pintarse el V de Vendetta, ¿no? Para Sí, un salir con el poco casco, con ser la cara el piloto de la gente. Pero sí, sí, no, y la carrera estuvo pues magistral, salía cuarto
consiguió adelantar en un circuito que decimos que tampoco es muy sencillo hacerlo, iba a decir 2,5, fíjate, tenéis que echarme. Bueno, con las Triumph, con las categorías intermedias, es menos complicado que con MotoGP. Rueda también hizo bastantes adelantamientos, hay que decir que sí, que está mejorando mucho. Mm. Y también decir eso, ¿no? Que me da un poco de rabia, no por Salah, porque Salah no tiene culpa. Él ha ido allí, ha dicho, yo tengo un maletín que rebosa pasta, si lo queréis, si me queréis, irse. Pues no, Pero este bueno, es al revés. que Si decir, me queréis, quedarse. cuando quieras hablamos con, por ejemplo, con ese piloto que está, no sé si está líder o está de los primeros de Sportbike, que es David Salvador. Que decir, ¿cuántas veces ha sido ese tío presentado como piloto del Mundial de Moto 3 y luego ha llegado Ana Carrasco o ha llegado no sé quién o ha llegado el otro y le ha quitado la moto? Eso ha pasado varias veces con ese piloto. Sí, bueno, a ver, es O sea, que, que no, es que donde está, ¿no? pasa en todos lados. Que decir, con los checos pasó con Karel Abraham, con Philippe Salah, venga, vale. Ha pasado con muchos pilotos. Que decir, el mismo Brad Binder, pero joder, al final Brad Binder es campeón del mundo de Moto 3. Sí, espera. Darren Binder estuvo en MotoGP. No, yo he dicho Brad Binder. Binder el No, bueno. pero más sangrante es el caso de Claro, Darren joder, y Hafiz Searín. y Chantra. No, escucha, y el Naimi. Al Naimi estuvo en MotoGP, ¿eh? Con una FTR de la Vintia. Hostia. Claro. Pues eso. Y no sería preferible tener a gente que además, ya te digo, técnicamente me explican que lo que necesitas para triunfar en MotoGP, Manu lo tiene, que es saber gestionar. Sí, Que saber gestionar no es solo una frase. No es una frase, es solo una frase, sino que tiene millones de derivadas, hay muchos vectores de gestión de motor, de freno de motor, de potencia, del neumático, él mismo, y ha empezado a decirlo ahora, tiene que cambiar el pilotaje durante la carrera. Claro, es que él, he ganado, bueno, gracias al equipo que me ha hecho una moto muy buena, pero la gente tiene que entender lo que está haciendo ese piloto. No es obligación del piloto, además, autobombo para venderse. Se llame Manu González o se llame Philippe Salach, me da igual, ¿eh? pero mira, Lucio, aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica como, bueno, somos gente que tiene un medio de difusión, somos un medio, pero la mayoría de los medios, quiere decir, cuando entramos en esta historia de mensajes gentiles y de mensajes tal, quiere decir, Palmeros, cuando alguien... ¿Cómo? ¿Perdón? palmeros. Sí, los palmeros. Quiere decir, ¿cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cuánta gente sale diciendo que, por ejemplo, ahora mismo están diciendo, quiere decir, ¿cuántas veces habéis oído ya que Senna Ayus ya tenía que estar en MotoGP? Un tío que ha hecho 3 podios en Moto 2, 4 en 2 años. Que sí, que está de puta madre, pero de verdad ese tío está listo para llegar a MotoGP, pues la gente está diciendo que ya merece la oportunidad. Analistas, manager, gente que sale en programas muy influyentes, gente que se llama periodista, prensa especializada, gente que tal. Y digo Senayus, pues no decir tal. Aquí cada vez que alguien hace 2 podios seguidos hay que darle una MotoGP. Celestino Vietti. Celestino Vietti es seguramente uno de los grandes pilotos súper irregulares. Búlega, ¿cuándo ha ganado Búlega? Cuando su moto ha sido netamente inferior a la de los demás. Quiere decir, cuando llegó... Superior. ¿Cómo? ¿Qué he dicho? Inferior, netamente inferior. Cuando las motos de sus contrincantes han sido netamente inferior a la suya. Perdón, me he equivocado. No volverá a suceder. Búlega ganó en Super Sport cuando llegó la V2 de 1000 contra la Yamaha de 600 y ahora está en Superbike, que lo está haciendo muy bien, hasta que ha venido otro piloto que está empezando a mojarle la oreja con toda la experiencia y todos los datos que tiene acumulados sobre esa moto. Y ya están diciendo que es el piloto adecuado para desarrollar la Ducati MotoGP, los palmeros, la prensa especializada, quiere decir los que le mandan el mensaje y lo repican, los que no hacen periodismo de investigación. Tenemos gran parte de culpa de esto. Si nosotros le decimos al público que se asoma, no nosotros, si los grandes programas tipo
tal, todo lo que estamos pensando, le dicen al público, tal piloto merece una oportunidad, tal piloto es muy bueno, tal piloto tal, al final estamos entrando en parte de la trampa del sistema. Y al final llega lo que llega a MotoGP. Y llega. Y voy a decir que me va a decir que te repiten mucho. Llega Bastianini, que fue campeón, porque otros 3 tíos desestimaron ser campeón. Llega Marini porque le han puesto un despacho en Badajoz. Llega. Es que es así, tío. Al final lo hace bien, claro. Si es que eres un piloto profesional, si es que estás toda la vida dedicándote a eso, pero realmente tú estás yendo a lo que cualquier. ¿Qué decir? Tú me dices, Marini lo está haciendo muy bien con la Honda. Cualquier piloto de Moto 2 con los años de experiencia y la paciencia que se le ha tenido a Marini igualaría los resultados de Marini en Honda. Es un piloto estándar que le vale el sistema y además decimos que es bueno, que tal igual, porque además salen los palmeros de turno a decir no, merece su oportunidad en MotoGP. Hemos olvidado que MotoGP es la élite. Y el gran triunfo, y vuelvo a decir, el gran triunfo de Manu González es demostrar que en MotoGP no está la élite. He terminado. No suelto el micro porque es caro y luego. Pero... A mí me gustaría mencionar a Izan Guevara. Piloto que se habla de él para MotoGP el año que viene. Creo que está hecho. Y durante este Gran Premio le he visto gestos que me han hecho recordar a Izan Guevara de hace algunos años y eso me preocupa. En el momento en el que la cosa se le torció un poquito en los entrenamientos, gestos de mucha disconformidad, pero además muy exaltados, de golpes en el depósito y no sé, me preocupa que ese salto a MotoGP puede suponer que nos perdamos a Izan Guevara en Moto 2, ¿eh? Con lo bien que estaba encarando la temporada, ¿eh? Y que a lo mejor me estoy equivocando y que ha sido solo durante este Gran Premio, pero he terminado preocupado después del Gran Premio y del resultado final que ha tenido en general, ¿no? En global, este fin de semana. Yo creo que lo hemos contado muchas veces, pero por ejemplo, en la carrera de Marc Márquez estuvo muy marcada por un tema de que Nakamoto dijo, o sea, Marc Márquez llegó a Moto 2, no ganó el Mundial porque hizo una de las suyas y vio un charco y se metió como si no hubiera charco y se eliminó de un Mundial que tenía prácticamente ganado contra Stefan Bradl. Pero cuando llegó ese momento, él lo tenía ya hecho, tenía el camino súper marcado de la mano de Repsol y de Honda. Eso lo sabían, pero vamos, hasta en Finlandia, ¿sabes? Hasta en Kazajistán, que dicen que tienen un circuito, pero yo no sé si es un circuito cartón piedra para que se vea en Google Maps o algo, porque no. Pero bueno, el caso es que Nakamoto, que era el team manager de Honda, dijo todo lo contrario que se está diciendo ahora. Dijo, aunque gane el Mundial, sigue en Moto 2. Porque yo quiero que sienta la presión de tener que ganar y de revalidar. Amigo, es que no, es que Izan Guevara se lo ha atragantado Moto 2. Lo dejó, estoy hablando sin saber. Lo dejó la novia, no lo dejó la novia, se peleó con su padre como se peleó con lo que sea, lo que tal, cual. El hombre se descentró, no sé cuántas. Hizo 2 carreras buenas a finales del año pasado y lleva un comienzo de carrera arriba dentro de la irregularidad. Y ya estamos todos dando golpes de pecho porque Izan Guevara tiene que subir a MotoGP porque no sé quién en no sé qué programa ha dicho que tiene que subir a MotoGP. Izan, aguántate un año y demuéstrame que lo que has conseguido, ¿sabes? Demuéstramelo el año que viene. Más vi allí porque fue 4 veces campeón de 250. Y cuando subió 500, hasta Duhan se le ponía la cosa así porque había venido allí. Es que es el aprendizaje contra la piedra filosofal. Pero no estamos dando lugar al aprendizaje. Es decir, venga, ¿sabes? Esto es, yo me acuerdo de la película del muro, Pink Floyd, ¿sabes? El maestro metiendo a los alumnos en la picadora. Es absolutamente eso. La urgencia, la necesidad de tener que dar una novedad, la necesidad de dar, y sobre todo, puede ser, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Puede ser que si ha llegado al pacto de la concordia y hay un tope, un mínimo salarial, que esta subida frenética de pilotos a MotoGP se pare.
Porque muchos de los pilotos que están subiendo por sueldos 60, 70, 80.000 euros. Cuando se ponga la cosa en medio kilo, como dicen que se va a poner, a lo mejor ya no tenemos tanta prisa en subir gente como sea, porque son baratos. Se verá, porque pagar van a tener que pagar lo mismo. Pero bueno, ojalá se pare esto. Pero bueno, Moto 2, digamos que lo hemos visitado un poco. A mí me gustaría hablar de Fernández, que me está pareciendo un descubrimiento, honestamente, un descubrimiento. Y lamentar la falta de progresión de Huertas. Ya sé que se lesionó duramente, pero que era un tío que había demostrado en Super Sport mucho talento, mucha moto, mucho saber. Es bicampeón del mundo, Huerta, ¿eh? Y no entiendo qué le está faltando. No sé si debería cambiar de equipo o de campeonato de nuevo, pero le deseo lo mejor. Le deseo acierto en sus decisiones. Y ya está, oye, de que alguien hable, que parece que haya sido esto un colofón. No, sé que poco más o menos ha sido un colofón, quiero decir, porque yo creo que de Moto 2 más o menos ha sido, has comentado muy bien lo de Salak, pero es que realmente más de lo mismo, es decir, Holgado y Alonso sí, con mucha solidez, pero no están demostrando el dominio que nos enseñaron el año pasado. Manu lleva 3 seguidas, qué más podemos decir? No sé cuántos segundos puestos, la sorpresa de Salak y luego pues cosas como dices tú, en fin, lo de Fernández, que está suponiendo una sorpresa, y Sí, un sí. poco el progresa adecuadamente de Izan Guevara, pero progresa adecuadamente, no barre. O sea, ojalá barra, es que lo digo. Ojalá barra, porque lo que hizo en Moto 3 fue impresionante. Pero vamos a darle la oportunidad que lo haga antes de meterlo en una trituradora. Antes de meterlo a hacer 13º en MotoGP con suerte. Eso es. Y bueno, y no sé si queréis comentar algo de Moto 3, pues yo Moto 3, no sé, al final Máximo Quila y lo de David Muñoz, ¿no? Bueno, a mí me gustaría un poco ligar lo de Máximo Quiles con lo que decía en el programa anterior David y con lo que estábamos hablando hoy del motociclismo, del campeonato que nos está quedando con el episodio González, ¿no? V de Vendetta. Ahí tenemos que decía David, Quiles no quiere ganar, sencillamente, quiere arrasar. Y yo empiezo a pensar que es la única forma de hacerte ver, ¿no? En cierto modo. Entonces entiendo que quiera hacer lo que está haciendo y que además tiene la calidad, porque realmente no es que se fuese en el momento que quiso y cuando quiso y como quiso, pero casi. O Sí. sea, realmente le costó un poquito las primeras vueltas ir separándose, pero en el momento que consiguió el segundo de ventaja, aquello fue bueno, pues jauja. Y realmente muy bien Máximo Quiles. Y tengo que decir que Álvaro Carpe muy bien también. Para mi gusto está consiguiendo lo que tenía que haber empezado haciendo a principio de año. O sea que ha llegado un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Y ya está, no sé, sencillamente, bueno, lo de Uriarte que le quitaron lo de la victoria de Montmeló. Sí, sí, sí. Bueno, a ese le quitaron solo una, ¿eh? Hay quien lo han descalificado de 6 carreras directamente. Y todavía no se sabe muy bien por qué. No sé, me parece que David iba a ir por ahí el tema, ¿no? Pues no, Ah, fíjate que lo que quería comentar sobre Quiles, estaba escuchando a Lucio, y es que si bien hemos comentado muchas veces que el abuso que hace de pisar zonas del circuito que no terminan en ningún tipo de sanción, pero que se pueden pisar, pero que bueno, que no está bonito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en este Gran Premio, lo que sí he observado durante los entrenamientos es que ha habido pilotos que sistemáticamente, con tal de seguir a Aquiles en los entrenamientos, cortaban las curvas. O sea, se saltaban parte del circuito asumiendo que la vuelta se la cancelaban con tal de estar más cerca de un piloto o de se llame tal o se llame cual. Me parece lamentable.
No, lo lamentable es que dirección de carrera esté tomándose un Belmonte mientras pasa todo lo que pasa en Moto 3. Pero bueno, por cierto, hablando de eso que dices de lo Lo del Leopard. lo del Leopard. Hay una cosa que me revienta sobremanera y es la injusticia. No es que yo sea un cruzado, ahora, o sea, que nadie se escandalice, pero lo que me fastidia es que se valore de una manera una cosa la misma cosa si lo hace una persona que si la hace otra. Porque esto ya se ha comentado y es obvio, pero es que yo creo que todos nos acordábamos. A Yamaha la sancionaron por haber abierto y, bueno, haber roto el sellado de los motores de la misma manera que le ha pasado al Leopard. El piloto, como en aquel momento parecía que interesaba para la lucha por el campeonato, no sufrió ninguna reprimenda y no le quitaron puntos, sino que se las quitaron al equipo y a la marca. Puntos de constructores. Ujú. ¿Por qué coño es diferente ahora? A ver, ¿Por qué le han quitado los puntos a él y no a la marca o al equipo? A Adrián Fernández. ¿Por qué esta injusticia? Injusticia me refiero a agravio comparativo. es que la palabra esa es agravio comparativo. Es decir, si este tío han abierto los motores, han cambiado el aceite, estaban utilizando un aceite que parece ser que llevaba un aditivo o algo así, leí en un sitio que llevaba partículas que no tenía por qué llevar. Que no sé eso hasta qué punto te va a mejorar el rendimiento de la moto y en cuánto. Vamos a ser, que decir, no estás echando metanol en la gasolina como echaba Raúl Díaz, que me lo ha recordado ahora David cuando lo ha dicho, ¿no? Y estaba permitido, era una laguna de reglamento. Que, bueno, pues lo que pasa es que él lo echaba, reventaba los motores, pero ganaba. Y, ¿Cómo corría aquella onda, y cómo dejó de correr de repente. Yo me acuerdo de Raudí, decía, vamos, llegaba en la recta, hacía así, ¡boom! Le sacaba 10 kilómetros por hora. Y entonces salía Valentín Requena diciendo, es que Raudí es muy fino con las suspensiones. Digo. Pero bueno, esto sí que es MotoGP vintage, aquí falta Pipe hoy. Sí, sí. No sé hasta qué punto RS, el no aceite era ese que pasta dice. negra. Sí, el aceite ese que han encontrado mejorará el rendimiento del piloto, pero lo que dices tú, sanciona al equipo. Sanciona tal, pero no te cargues lo que está haciendo Adrián. Es que ¿Por qué? no, además hay un Porque precedente. por una sencilla razón. Y es que lo que ha demostrado dirección de carrera aquí, el panel de comisarios, quien corresponda, es que ha tomado partido en la clasificación de pilotos. Ha tomado partido, le ha quitado Aquiles a un rival. No, y lo que te digo, habiendo un precedente. Y habiendo De lo precedentes. mismo. De lo mismo. Porque ahora que salga Lumber diciendo, no, es que el precinto de acero estaba tal, pero es que las pegatinas del otro lado no son buenas y se caen. Venga, vale, lo ha dicho. Son tiritas azules de esas de los Claro, pitufos. de los de la nariz, que si sudas mucho se te caen. Venga, vale. Y ya está. pero bueno, el caso es que encontraron un aceite que no era el tal. No sé hasta qué punto eso le va a dar un rendimiento para que Adrián consiguiera los resultados que ha conseguido, o si está redundando más en al final un aditivo en un aceite, no sé si le ganará 50 RPM, pero al final va más pensado que la moto no gripe o a mejorar lo que es la fiabilidad del motor más que ganar rendimiento. Pero Adrián se lo han follado. O sea, directamente. Y han aprovechado, a mí me da la sensación, y lo digo así de claro, que el Guadiana no, el Pisuerga. pasaba por Sevilla para... Casi. Que el Pisuerga pasaba por Valladolid para cargarse a Adrián Fernández. Es que no hay otra, porque dices tú, es que hay precedentes, es que hay tal. No sé, es que yo, el tema de las sanciones ejemplarizantes, macho, siempre va a ejemplarizar con el que tiene menos culpa. De verdad que sí. O de verdad no creemos que era Adrián Fernández el que estaba allí, ¿sabes? Con la linterna alumbrando al mecánico para cambiarle el aceite. ¿De verdad? Venga, hombre, por Dios.
Ponle una sanción económica, que es donde duele el equipo, ponle una sanción de puntos, ponle no sé qué, pero no le quites 6, llevamos 7 carreras, le has quitado 6, tío. Y luego otra, tarda 7 grandes premios en poner esa sanción, pero qué... Bueno, no, había habido recurso ya. Ah, bueno, O vale. sea, ya le habían comunicado y ha habido recurso, entonces ha habido, digamos, la resolución de recurso. Ahora les queda Vale. todavía una posibilidad más de recurrir esto, pero Y no luego sé si ya, lo harán o y no. luego ya lo siguiente, el TAN, ¿no? Sí, pero eso no creo. El caso es que a Adrián se lo han cargado, ¿eh? Sí. A Adrián se lo han cargado. Bueno, yo te voy encargando, mientras le pregunto a David si él qué piensa de esto, te voy encargando un hashtag así a tu estilo. Porque yo creo que habrá que ir pensando ya en terminar, ¿no? ¿O Sí, cómo lo sí, veis? sí, sí, porque además tengo... Sí. ¿Qué pienso sobre esto? Pues que solo hay dos alternativas. O tiene razón dirección de carrera o tiene dirección el equipo, con lo cual uno miente. Aquí no es un asunto de medias tintas, no, 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 no. Si el motor está abierto, está abierto. Y si no está abierto, no está abierto. Demostrarlo. Yo vi a Christian Lundberg bastante seguro de todo lo que decía delante del micrófono de DAZN, en lo cual me lleva a pensar que, pues que el equipo no ha actuado de mala fe y que esos motores no se han abierto. Es la sensación que me da. Lo que tengo claro es que uno de los dos miente. Los dos no pueden llevar la Hay un, razón. hay un detalle, ahora que ha dicho Lucio, que estoy yo pensando, que demuestra todavía que no demuestra mala fe. Es decir, tú tienes diversos motores para acabar la temporada. Si te han sancionado por eso y le han dado lugar a recurrir, quiere decir, el Leopard ha seguido compitiendo con esos motores supuestamente, presuntamente abiertos. Quiere decir, ¿por qué no cambió el motor a uno precintado? No, porque se queda sin. Es que tú piensas que ahora Raúl Fernández se queda, me parece, con 2 o 3 motores para todo el año, para todo lo que queda de año. Ya, pero se supone que que tú has corrido esas 6 carreras con motores que lo han abierto, ¿no? Con 2 motores que lo han abierto. Coño, si está en un proceso de que están verificando si ha abierto o no ha abierto el motor, estás recurriendo, ¿por qué sigues corriendo con ese motor? Bueno, pues Cambia, para que si te cámbialo. sancionan, para que si te sancionan, los que están sin usar no tengan aún mayor desgaste. Vale, aún así, quiero decir, yo creo que lo que estamos de acuerdo, lo que ha dicho David es Te he así. jodido, ¿eh? Te he O, jodido. o tienes razón, más jodido. Tienes razón. Tú sabes, tú sabes cómo se dice en murciano, oye, oye, por favor, no hables así de mi novia en mi presencia. Venga, va. Te he Dale. oído, ¿eh? De lo que estamos hablando, al final estoy con David. Podrán tener razón, lo habrán abierto o no lo habrán abierto, pero al final que se le ha cargado ha sido el pringado de turno que es el piloto. Ahí está. Injusto. Y Pero bueno, pilotos no van a faltar. Si Adrián Fernández dice me voy, esa moto tiene ya novio de aquí al 2023, a 2032. O sea, me parece totalmente injusto. bueno. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, no os ha gustado, si os hemos aburrido, si pensáis que David habla poco, o que yo hablo mucho, o que contamos chistes que no vienen a cuento, o yo qué sé, podéis hacérnoslo saber en los distintos mensajes, en iVoox, en Spotify, en la misma página web, en las distintas redes sociales cuando le hacemos caso, que no es mucho, en el canal de YouTube de Lucio. Podéis dejarnos vuestros comentarios con el hashtag, hoy un hashtag serio que es Ánimo David, en referencia a David Muñoz. Y nada, poco más. Somos Lucio López desde Barcelona, David Asencio desde Sevilla, el que habla, Manolo Fernández desde Murcia. Efectivamente, no estamos en una cafetería y esto es Motor Race Nation, tu podcast favorito de motociclismo de velocidad, aunque aún no lo sepas.